A la intemperie, bajo las estrellas, un programa de cubanos libres para el mundo. Le traemos informaciones, noticias y sobre todo mucha esperanza para aquellos que luchan por la libertad y la democracia en la isla de Cuba. Bueno, tenemos hoy otra vez un nuevo programa de La Intemperie y con nosotros estamos otra vez de lujo porque vuelve Marto Fernández, analista político de verdad, no de los que se dan por títulos cuando llevan en otros programas locales aquí a cualquier persona que no tienen que decirle y enseguida le digan el título de analista político. Marto trae hoy para nosotros yo creo lo que es una primicia. Yo quiero que Marzo nos cuente, porque yo sé que Marzo está al tanto de todas esas interioridades de Cuba desde hace mucho tiempo, que Marzo nos cuente una primicia para nuestro programa. ¿Cómo estás, Aldo? Muchas gracias. Y desgraciadamente, como tú dices, hay muchas personas que se dedican a hacer comentarios sobre la situación en Cuba, y eso no es malo, eso es bueno. Todo para mí, el que combate a Fidel Castro cuenta con mi apoyo. Todo, aunque a veces dicen cosas que no se ajustan totalmente a la realidad, pero dentro de lo general, lo más importante es la posición ante el gobierno cubano. Y como si no tengo tiempo para hablar de nadie que no sea en contra de Fidel Castro, y eso para mí es lo más importante. Yo te decía que comentaba contigo que a tenor de la visita del Papa a Cuba, de los dos papas, cuando fue y ahora Benedicto, y ahora cuando fue el Papa anterior, hay cosas, uno percibe de determinados detalles que es importante que las personas la conozcan. Para situar las cosas en contexto, fue de muy mal. Tú sabes que una de las cosas que inventó o que la iglesia se le considera como promotora es de la diplomacia moderna y sobre todo de la política basada en los servicios de inteligencia. Todo el mundo sabe que los mejores servicios de inteligencia que hay en el mundo son los de la iglesia. Están en todas partes, hasta en el pueblecito más recóndito hay un cura donde viene la mujer del alcalde y se confiesa, y le confiesa todo lo que está haciendo el alcalde. Y entonces la iglesia trabaja con mucha información, inclusive tú has oído los comentarios de las grandes logias en Italia, donde la iglesia tenía penetrada todas esas logias y manejaba la política italiana como pasó mucho tiempo. Concretamente, Marzo, en el caso cubano, quisiéramos que nos explicara, porque el programa no es largo. Pero bueno, ¿cómo? Y porque yo sé que tú tienes detalles de cómo el actual cardenal cubano, Ortega Alamino, fue reclutado por los servicios de inteligencia cubanos. No, pero te voy a situar las cosas en contexto. Primero, porque te hacía esta panorámica, porque el Partido Socialista Popular en Cuba es un partido que trabajaba mucho con la visión de futuro y tenía dos grandes personajes, que era el señor Joaquín Ordoqui, que tenía contacto directamente con los servicios de inteligencia americanos, y José Felipe Carneado, que ayudó mucho a los españoles, a los curas falangistas cuando les fueron para Cuba, los ayudó mucho pensando en el futuro. Y Felipe Carneado, es increíble la influencia que tenía en el Vaticano. La gente no tiene idea de eso. Felipe Carneado, vecino de las calles Espada y San Rafael. Lo conozco bien. Felipe Carneado es un hombre que ha manejado desde el tiempo del Partido Socialista Popular hasta hace recientemente que se nombró Caridad Diego, ha manejado la iglesia. Y la iglesia la ha manejado solamente a las órdenes de Fidel Castro. Pero además de eso, hay una sección, la sección 33, la Edad de Cristo, bautizada por Fidel Castro, que no pertenece al MININ.
es una sección de inteligencia que nada más que pertenece a la Oficina de Asuntos Católicos. Porque para que tú sepas, si se arregla una iglesia, si cualquier cosa que se haga ahí tiene que ser autorizado. Ni Machado Ventura puede participar en todas las decisiones de la iglesia. Y entonces, yo tuve la suerte, o conocí, al esposo de Caridad Diego. Caridad Diego, que es la jefa de las actuales oficinas de la iglesia. Caridad Diego es una vieja juventud del Partido Socialista que se hizo famosa por demostrar que lo de la caridad del cobre era un gran mito de la iglesia, que no había, era una virgen de Illesca que se la habían traído para las sierras del cobre. Eso. Y entonces se conocía que uno de los grandes éxitos de la iglesia, de la oficina esta, era haber reclutado al señor Jaime Ortega Alamino cuando era un seminarista por pedófilo, que fue para la UMAP. Fue captado en la UMAP. O sea, fue captado en la UMAP. Él fue a la UMAP acusado de pedofilia. De pedofilia. Y allí también practicó la pedofilia en la... no quiero hablar lo que no me han dicho ni conozco, pero correcto, sí quiero sentar. Correcto. ¿Cómo lo captaron entonces? Usando lo que tenían anteriormente de su y lo han manejado, pero lo más interesante de todo esto, que es increíble, que el señor Felipe Carneado, con sus contactos en la iglesia, lo llevó a cardenal, cuando el que le correspondía el título de cardenal en La Habana era el obispo Carlos Céspedes García Menocal, que era el que tenía toda el aval, incluso descendiente del padre de la patria. Del padre de la patria, y ese se llevó a increíble, pero ese es cómo funciona la iglesia por dentro, porque como te decía, la oficina de iglesia, de la oficina de la iglesia, asuntos religiosos, trabaja con y contra la iglesia. Claro. Con y contra la iglesia. Déjame hacerte una pregunta. Con. Pero ¿cómo captan? ¿Qué usan para captar al joven seminarista? El chantaje. El chantaje. Los chantajean. Y los chantajean por información. Incluso hay filmaciones que a cada rato se lo recuerdan. Eso es yo creo que eso es una primicia nuestra. Marzo asegura de que hay filmaciones de el cardenal en posiciones muy comprometedoras. No, pero además de eso, tú sabes que cuando llegó el Papa anterior, que vino con su servicio de inteligencia, los servicios de inteligencia del Vaticano encontraron que todo el Palacio Cardenalicio estaba lleno de videos, de cámaras y de micrófonos. Todo estaba lleno de cámaras y de micrófonos. Tarea que no se puede realizar si no tiene la aprobación expresa del señor cardenal. El señor cardenal Jaime Ortega, que fue puesto ahí, mira, a mí estas cosas a mí me parecen hasta inverosímiles. Te voy a decir cómo un partido puede influir tanto en el Vaticano para nombrar un cardenal. Pero es así porque es la política, porque en estos casos el Vaticano no es la iglesia, el Vaticano funciona como un país, como un organismo, tiene su embajador. Un gobierno más. Es un gobierno más y mueve una influencia. Y el señor Ortega, pero es que, y te digo otra cosa, ni Fidel ni Raúl Castro habían tenido nunca la delicadeza de reunirse con él. El que se viene a reunir es con Raúl Castro, con él, por la situación que tiene, que lo utiliza, porque está claro que el señor Ortega ha sido utilizado por todo el gobierno cubano el gobierno cubano no tenía contrapartida porque odia, desprecia la posición de todo el mundo, y como no tenía contrapartida tuvo que crear una contrapartida para poder discutir, y la iglesia no había otra. Ahí no sentaron ni a Payá ni a Marta Beatriz, no tenían con quién conversar, no tenían con quién dialogar, no tenían con quién porque no llevaron a cualquiera de los disidentes que ellos mismos también han construido. Vamos a hablar claro, porque ellos se sientan con lo que ellos mismos han construido. Y no estoy haciendo una crítica a nadie, que jueguen su papel, que se presten a algo y que de vez en cuando... Déjame hacerte una acotación, a ver si tú estás de acuerdo conmigo. En estos momentos casi todos los disidentes o opositores, entre comillas, que fueron desterrados, porque no fueron puestos en libertad, fueron desterrados de Cuba, con el papel
mediador y cómplice de la iglesia y por ende del cardenal, están en España en una situación muy mala. Yo me pregunto, ¿y por qué ellos no culpan al cardenal Ortega, a la iglesia y a la tiranía cubana de esta situación en que ellos están? Porque ellos fueron los que lo pusieron en esta condición. Lo mandaron para España tranquilamente y ellos debían ahora culpar y apelar públicamente al cardenal Ortega para que se ocupara de su situación. Mira, acuérdate siempre que la política cubana es una política que está asociada a fechas y eventos históricos. El gobierno cubano tenía la necesidad de resolver el problema de los presos ante el 6º Congreso del Partido. Es una abierta expresión. Ante el 6º Congreso ellos tenían que lidiar ese problema. Y entonces, en virtud ante que el 6º Congreso tenían que buscar una solución. La solución se prestó Moratino y se prestó el alcalde. Y el gobierno cubano, que cualquier gobierno del mundo donde haya un súbdito de ellos tiene que protegerlos, que se vayan y que se mueran. A mí no me interesa. Y no pueden entrar en la embajada cubana. Un cubano que no puede entrar en la embajada cubana. Esos son los problemas que hay de nacionalidad en Cuba. Marto, nos quedan solamente 2 minutos resumiendo. Mira, resumiendo, creo que el papel que ha pasado el Jaime Ortega Alamino a la historia de la iglesia es uno de los papeles más bochornosos de la historia de Cuba. Y creo que todas estas cosas que no son secretos, todo lo que estoy hablando no es secreto, son comentarios dentro de las filas del gobierno, de que el pájaro este, porque así lo tratan el del pájaro este, se ha prestado, por suerte, a ser copartícipe de toda esta situación, porque en Cuba nadie respeta al cardenal Ortega, porque además, oye, el cubano es muy chismoso. El cubano es muy chismoso. No, en Cuba no hay secretos. No hay secretos. Yo creo que muchos de nuestros televidentes se asombrarán de estas declaraciones y dirán, pero puede ser esto verdad. Yo solo voy a agregar algo antes de terminar ya, que nos va el tiempo. Yo les invito a que vean la serie que se está transmitiendo en estos momentos por televisión, Los Borgia. Sí. Que vean la serie de Los Borgia que se transmite por televisión. No voy a hacer la propaganda al canal que lo está haciendo ni nada. Simplemente pueden encontrarlo en su TV Guide para que vean de lo que es capaz la iglesia y lo que se hace en el Vaticano. Así que bueno, hasta el próximo programa. Gracias, Marto, por haber venido. Te lo agradezco en el alma y un minutico para que cierres. Oye, yo sí te digo una cosa. Para mí, en mi opinión, después que Fidel Castro, y ese es un tema que vamos a hablar, votó de Cuba a patadas a todos los clérigos y a todas las monjas, incluyendo una tía mía que la votó para Venezuela, y que saqueó las iglesias y convirtió a Villamarista, el colegio del Marista en Cuba, en la sede de la tortura y la desgracia. Venga este señor con su mejor de la sonrisa a ver a Fidel Castro, a Raúl Castro. Si no es afeminado o lo que sea, hace el papel muy bien, para que tú lo sepas. Bueno, hasta la próxima. Gracias por estos minutos de contacto. Esperamos que le haya gustado nuestro programa de hoy. Nos despedimos deseándole bendiciones para todos ustedes y para Cuba libertad.